Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Sí o No. Estamos, como siempre, yo, Martín Imer, que me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en granizo.uy. Y del otro lado, como siempre, tenemos a Seba Lazarte. Comentanos, Seba, dónde te podemos encontrar. Martín, ¿cómo andás? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto. Vamos a tener hoy una película que se estrena en algunas semanas, en algunos lugares ya se ha ido estrenando y me parece que es una película que tiene presencias convocantes, sobre todo por los actores. Ahí el trío protagónico es bastante conocido. Tenemos por un lado a Keira Knightley, a Matthew Wood, que es un actor que comentábamos justo a la salida, que no es un actor que haga mucho cine, pero que tiene una cara conocida, y al niño de la película La Revelación, ¿no?, de Jojo Rabbit. Se trata de La Última Noche. ¿Te gustan estos actores? Vamos, si querés hablamos de ellos antes de la película. Me gustaban, sí, de entrada, o sea, de entrada capaz que hablar un poco de lo que me parecía la película desde afuera. Sí. Así se veía bien desde afuera y es un poco lo que es cine a lo teatro, donde se apoya mucho en actores, en guión y claro, sí, en actores. A ver, no quiere decir que... A ver, Matthew Wood hace cine, Keira Knightley también, Sí. pero quizás es más raro ver los protagonistas y no sé, me gustaba verlos encabezando este tipo de cine que a mí me gusta mucho y siempre me resulta interesante. También depende un poco, claro, de ver que encuentre potencial en esos actores, que encuentre potencial en ese guión. Digo, también puede ser un género donde, claro, estás medio encerrado en un lugar a lo teatro y si falla, falla. Y depende mucho de ese elenco. Exacto. Pero sí, el elenco a mí me prometía mucho y me gusta. Todas las personas que conozco del reparto me gustan. Y los que no conocía, medio que también. Sí, esta es una película que tiene alguna ramificación teatral, sobre todo es casi una pieza que podría, incluso si la pensamos, funcionar en el teatro. Cuenta la historia de una familia que reúne en su hogar, en una casa de campo, a un grupo de amigos para una cena navideña que, sin embargo, tiene una particularidad. No sé si dije el título de la película, Creo que no, pero claro, nos quedamos el título perdidos. en español, sí, el título en español es da un poco un indicio de a dónde va todo. Se llama La Última Noche y efectivamente esta cena de Navidad termina siendo también la supuesta última noche de la humanidad por un problema mundial que trae un apocalipsis inminente y sabido ya por todos los habitantes, ¿no? Por lo tanto, esta familia se junta con sus amigos a celebrar la Navidad, a hacer un evento que pueda ser una despedida para todos, y en el medio, por supuesto, salen los tradicionales tapitos al sol que un evento de estas características puede tener, ¿no? Por supuesto. Y con estos personajes, además, que no son. No son muy. No son muy alegres o no son muy bueno, No, en sin el fin duda. del mundo no creo que nadie sería alegre, pero no son, claro, no son perfectos, todos tienen, como decís vos, esos trapos sucios, o tienen escondidas un tipo de personalidades y secretos y deseos sin cumplir que obviamente en esa última noche salen un poco todo afuera. Un poco hablar, un poco, claro, la premisa es muy interesante, pero lo más gracioso fue que yo entré a verla sabiendo, obviamente, que había algo. Nunca había visto el tráiler, pero vi el afiche, por No, ejemplo, y ves a todos reunidos y atrás hay como una catástrofe atrás de todos los personajes. Entonces yo sabía que había algo un poco más. Pero lo interesante me parece un poco de la película es cómo trabaja esa entrada, esas dos mitades entre cena incómoda de Navidad y choque de personajes y comedia negra a cine catástrofe casi íntimo que sigue con esa comedia negra pero la va perdiendo y va entrando más en aspectos dramáticos sí. cuando hay que empezar a asumir el hecho de, bueno, la última noche de la humanidad como tal. ¿Qué es lo que implica? Uno la puede superar o no superar. Otros elementos, tanto políticos como ambientales, o sea, de todo un poco que entra en juego. Y me parece que está bueno más allá de, claro, como digo yo, ese cine de teatro, ese cine de elencos y personajes,
que incluso además de tener ese gancho, me parece que igual la película se divide en dos mitades muy interesantes que dan lugar a dos tipos de películas de choque de elencos, digamos. Una al principio y una del otro lado, me parece, de la mitad. No sé si vos lo sentiste de esa misma manera. Yo no la sentí tan dividida, no me parece una película tan dividida, me parece que vi una película que funciona bastante unida, en realidad, funciona de una manera bastante unicorde las dos partes. No nos pasó como recuerdo que nos había pasado tal vez con Don't Look Up, que era una Ujú. película que era clara en eso de dividirse en dos mitades y que las dos fueran casi cosas totalmente contradictorias o totalmente separadas una de otra. A mí me pareció que es una película que funciona bastante en unidad, que desde el primer momento hay un cierto tono melancólico o un Ujú. tono tragicómico que rodea toda la construcción de la película. Tal vez porque yo sí sabía de qué se trataba. Entonces, en cierto modo, lo vi y dije, bueno, sí, entiendo por dónde va la mano. Claro, en realidad, a ver, que yo diga dos mitades no quiere decir que peguen bien igual. O sea, estoy de acuerdo que es como un ritmo que va apuntando como un lugar cada vez más oscuro, cada vez un poquito más serio. Igual es raro porque en realidad esa comedia negra está ahí. La comedia y el humor de esta película me parece bastante particular porque yo creo que mirándola muy por arriba, alguien podría decir que casi ni está. eh, Porque en realidad el humor proviene mucho de lo desagradable de algunos personajes, de las situaciones medias como, ¿cómo decirlo? Como extrañas en esa. Que Que igual. van, claro, que van en cierto, van en ascendiente, ¿no? Claro, van en ascendiente y por momentos hasta. Es raro, porque por momentos hasta desentonan y por eso me gustan más. Me parece una de las mejores, yo te dije al salir, una de las mejores escenas, a mí me resultó más graciosa, es una de las últimas donde en realidad el drama está lo más arriba posible y yo moría de risa con algo que en realidad tampoco estaba actuado con mucho humor, en realidad, porque se mantenía el tono serio. Me parece que es un choque de géneros, de tonos, que está bastante llevado y es relativamente fresco para este tipo de película. Y bueno, hablaste de Don't Look Up, que la comentamos un poco al salir, y es el hecho de que esta Sí. película es más allá de lo que a mí me guste o no me guste, que podemos entrar más allá, más en gustos, más en disfrute más adelante, pero me parece, y te lo aclaré, me parece que era una película muy buena para comentar, por el simple hecho de que es una película sobre el fin del mundo y nosotros hemos estado viviendo de alguna manera, ¿no? No estamos viviendo el fin del También mundo, en. pero Bueno, estamos viviendo un cine pero estamos catástrofe. viviendo, sí, estamos viviendo un cambio en el mundo. Claro, un cine catástrofe que de alguna manera esta película en aspectos sin querer o queriendo lo comenta, porque no hay manera de que no lo haga. Es lo mismo cuando hablábamos de Don't Look Up, que era una película de un Sí. asteroide y todo el mundo dice exactamente lo mismo. No es una película, es un asteroide. En este caso, esta película es particular, porque yo a mí me parece que no está hablando de la catástrofe mundial que hemos estado viviendo, pero es una película que dentro del hoy, dentro de la realidad que conocemos, tiene ciertos comentarios entre controversiales e interesantes y particulares. Por fuera de la catástrofe, no tantos. Me parece que va a un lugar que todos estamos de acuerdo, o es interesante, o funciona. Pero desde el lado de la pandemia nuestra, por ejemplo, desde nuestro fin del mundo, tiene unos comentarios muy, muy particulares que los dos estuvimos de acuerdo en decir, ok, sin querer o queriendo, Sí, esta película tiene comentarios para decir extremos. claro, que pueden ser algo polémicos Claro. incluso. O sea, y sí, es más por en qué momento cae que porque la película realmente quiera decirlo. Yo no busqué, estoy viendo si estoy encontrando mientras hablamos, en qué momento se filmó esta película, si se filmó en pandemia o se filmó antes. Yo supongo que a partir de ahora las películas que nos lleguen no pueden estar filmadas antes de la pandemia. O Supongo. sea, porque ya Sí. pasaron 2 años de la pandemia. O sea, estamos ya empezando 2022. Pero bueno, Un un guión puede estar escrito guión puede antes. estar hecho de 2019, 2018 incluso. Y es que a mí me parece.
por la forma en que la película funciona, me parece más una película acerca bueno, del envejecer, de la inocencia de los niños, pues hay bastantes personajes muy jóvenes, especialmente uno de los protagonistas, que es, como decías Sí, vos, que es la el, revelación el de Jojo chico de Rabbit. Jojo Rabbit. Estamos diciendo la revelación de Jojo Rabbit, no estamos diciendo el nombre. Es Roman Griffin Roman, Davis, exactamente. que es muy bueno, vuelve a repetir acá muy bien. Es Y que es justamente la revelación de Jojo Rabbit. sí, es la revelación de Silent Night de esta película, si no vieron Jojo Rabbit. Eh, También, me porque apareció, parece, no recuerdo que apareciera en otra película. yo al menos, la verdad que no lo recuerdo. No Ya lo recuerdo. tranquilo que Wes Anderson lo va a llamar y lo va a meter en una película, estoy Ah, puede más ser, que sí. seguro. Para hacer Seguramente. Moonrise Kingdom 2. Entra del estilo, sí, Ahí entra está. del estilo. Y bueno, me parece con él, con el personaje de él, me parece que comenta un poco sobre la inocencia de lo infantil y lo inteligente o la forma de pensar infantil que uno va perdiendo y del otro lado como la parte adulta y madura y con mucha vida que es mucho más, que es mucho menos inocente, es mucho más negativa, o sea, todo como apuntando a otro lugar completamente distinto. Entonces, de alguna manera es como el choque de esas dos formas de pensar y formas de ver lo que es el fin del mundo. También está esa parte de ocultar, que además durante mucho tiempo se oculta también al espectador, aunque si uno presta un poco de atención y si uno sabe lo que es la película también, pero se oculta también del espectador, digamos de alguna manera el espectador es como esos niños que no tienen mucha idea de lo que Mm, está pasando y viendo a los personajes a veces tienen, me parece, el espectador, estoy hablando, o sea, yo al menos, sí. quedaba como un mínimo de esperanza también y no pesimismo de decir, bueno, quizá hay una manera de salir de este lugar, incluso siendo personajes que no son particularmente agradables, algunos son medios, Claro. no son Mm, muy disfrutables, pero me parece que eso también se transmite. Entonces, en la película hay varias temáticas, varios elementos que si uno las separa, si podemos separarlas de la pandemia que vivimos, de la catástrofe que tenemos nosotros, me parece que hay temáticas muy buenas y poco exploradas que funcionan. De nuestro lado, en nuestra actualidad, sí, es como tiene unos ciertos mensajes que son, a mí personalmente me resultaron extraños, capaz que vos sí. dijiste que vos también. Quiero hacerte una pequeña pausa antes de seguir. Decime. La revelación de Jojo Rabbit, Sí. sí, y sin duda, si no la vieron Jojo Rabbit, va a ser la revelación de Silent Night porque solo apareció en estas dos películas. Ah, O sea, bueno, nosotros está. ya Qué vimos toda carrerón. la carrera de esta. Los dos protagonistas, aparte. Sí, sí, de una. Entró con todo. Entró Pero ya muy bien. vimos toda la carrera de este Es, señor actor. es cierto, ahora que pienso Jojo Rabbit, cuando. Sí, sí, cuando salió, todos los comentarios eran un poco. ¿Cómo encontramos a este niño para hacer este personaje? Es El buenísimo, es papel. muy bueno, muy Sí, es bueno. un muy buen actor. Eh, Y volviendo a lo que decías, sí, me parece que es una película que está bien construida sobre su premisa, sobre su extrañeza, que es es una película teatral, sí, en muchos sentidos. Es una película que funcionaría muy bien como una obra de teatro, pero que también como obra cinematográfica funciona con buen nivel, sobre todo por el peso de los actores. Tiene algunos momentos, no siempre los chistes aciertan, pero generalmente esta directora, que es debutante, Camille ujú. Griffin, me parece que logra algo que sin duda será un desafío para cualquier, para cualquier director, un director nuevo o un director experimentado, que es esa combinación tan singular de tonos, ¿no? Es una película que de repente va de una comedia normal, de una comedia animada, incluso con esos toques navideños, a ser una película muy pesimista y con personajes muy singularmente crueles en Ujú. ciertas actitudes. Incluso hay un cierto tono muy sombrío, que por supuesto tenía que ser parte del final, pero que también toma otro tipo de relieve cuando uno ve la película completa. Me parece que es una película que se plantea como una rareza y en eso creo que hay un particular valor. Me parece valiosa por ese costado. Me parece una película que a pesar de que no siempre me funciona, sí es una película que vale la pena descubrir, sobre todo por
ya te digo, esa extrañeza, ese manejo de los tonos, ese manejo de los actores, que sobre todo me parece que los actores están muy bien a la hora de calcular qué tipo de reacción tiene que tener en qué determinado momento, cómo va circulando la escena. Eso me gustó bastante. Y ya te digo, a veces es más teatral que cinematográfico eso. Sí, es cierto, estoy completamente de acuerdo en todo lo que decías. De hecho, volviendo al debut de la directora de Camille Griffin, sí, obviamente no es fácil para tu primera película manejar y balancear tonos, pero todavía es más difícil, me parece a mí, trabajar con un elenco que constantemente tiene que estar ahí, como que forma parte. Hay una escena bastante extensa en, digamos, en la cena, perdón, en la cena, en la mesa, a la hora de comer, que están absolutamente todos los personajes en Sí. juego, y es un ida y vuelta y una reacción y un secreto y un ocultar lo que está ocurriendo y un montón, claro, de distintas personalidades funcionando de una manera muy singular por la situación particular. O sea, no es fácil manejar un elenco así, que claro, es muy fuerte, pero requiere de una dirección para que todo esté Muy más o menos en sólida. el mismo lugar, Sí. claro. Requiere mucha solidez, sin dudas. Y hablabas, bueno, de esa parte sombría que obviamente está, porque me parece más una película negra que una comedia negra, en el sentido de que es más la oscuridad que encontramos en la historia que va saliendo y que no es tan tonta. Quizá yo te lo explico así: fin del mundo, personajes que no se llevan del todo bien y que son complicados, o sea que cualquier extremo es posible. Uno probablemente se imagine algo más caricaturesco, algo más extremo, pero lo que se introduce acá es bastante humano de alguna manera, porque se introduce a la Sí. mitad de la película una cuestión que además es genial porque está buena para conversar después de ver la película, decir, ok, en esta situación, ¿cómo funcionaría yo? Hay una cierta crueldad acá, hay un cierto sentido acá, quién tiene razón, quién no tiene razón, dada la situación. O sea, cuando entra eso en juego, la película entra en un lugar muy oscuro al que, digamos, no deja porque perfectamente podría plantear la pregunta y no responderla. No, no, No la responderla. película responde con todo, con todos los detalles posibles, algunos Sí. bastante más sombríos de lo que hubiera imaginado. Y tampoco es que me dejó choqueado, pero me sorprendió cómo fue descendiendo cada vez en un lugar más y más y más oscuro y más dramático por la situación. Si bien los actores, como decíamos, están siempre en el mismo registro y está muy bien. Ahora que recuerdo, Matthew Good para mí es genial y Keira Knightley también. Matthew Keira Good, Knightley también. sí, Matthew Good siempre es un actor muy bueno. Y es un actor que no siempre se le da, que como decíamos, no aparece tanto en cine. Y eso ya de por sí, para nosotros que somos más público internacional, a uno como que medio lo aleja Ujú, de, sí. de la mirada, ¿no? De la mirada pública. Pero eso no quita que es un muy buen actor, que sostiene muy bien la película, que tiene como una caballerosidad, tiene una presencia que siempre es muy interesante. Sí, tiene una presencia dramática porque claro, como esa figura paterna como padre de familia, que es como que de alguna manera tiene que sostener por momentos todo. También además padre de 3 hijos, que de alguna manera tiene, claro, lo que digo, tiene que estar ahí para ellos y explicarle o decirles cosas que ni él puede aguantar en realidad del todo. Entonces tiene unos ciertos quiebres. Todos los personajes tienen unos pequeños quiebres, algunos muy obvios y otros medio como que están constantemente ahí, porque la situación, claro, está como siempre en el Sí, aire. Uno al principio no la nota porque no es tan comentada, pero está siempre en el aire y, y está muy bien. Y me parece, es eso más que nada, me parece que está bien aprovechada porque perfectamente podría terminar en un despliegue de excentricidades, de enfrentamientos incluso físicos entre personajes. Me parece que no cae en eso. Siempre es el diálogo, siempre es un poco el drama, siempre es esa comedia entre seca y negra. Y a mí me encanta eso, a mí personalmente me encanta eso. Si bien la película no me parece una obra maestra ni nada parecido, me parece que lo que tiene que hacer lo hace muy bien y genera sin conversaciones, dudas. generan comentarios. Sin dudas. Me parece que es una película que no tiene nada que moleste ni a la vista ni al oído. Ujú. O sea, están muy bien los actores, está bien el guión. Tal vez a mí, como habíamos salido, la última toma me parece que da un cierto
un poco, ¿cómo lo puedo decir? Un giro que no siempre me gusta, pero no, también es una decisión, ¿no? Por supuesto, pero es algo que sin dudas es interesante de ver por lo distinto. Es una película distinta, con momentos graciosos, con momentos que son bastante extraños, es una película bastante incorrecta para lo que es el mainstream, ¿no? Para lo que es el nivel de estos actores aparte, a los que no siempre estás acostumbrados a verlo en algo tan desatado por situaciones. Sí, sí, sin duda. Sobre ese final que decías, sí, yo también lo encontré particular y es algo que a mí personalmente quizá me arruinó un poco la experiencia o la narración, pero a su vez es uno de los elementos que para mí abre más temáticas y abre más conversaciones. Entonces tampoco se lo puedo quitar como algo, como un error, porque también la hace bastante interesante en lo que quiere decir. Y claro, entonces tampoco puedo decir que es un error lo que te digo. No puedo llamarlo un error porque es lo que en realidad me trae pasión un poco para hablar de la película. Entonces me resulta, aunque sea interesante. Sin dudas, sin dudas. Y eso es algo que también es atractivo dentro de todo. Es atractivo que lleguen este tipo de películas, sin duda, y que también se hagan. Está bueno que se hagan películas que vayan por un lado diferente, que no tengan miedo a alejar a un público, porque estoy seguro que va a haber mucho público que va a ver esta película, va a decir, bueno, puede ser una comedia incluso navideña, y bueno, después se ve la película y... Sí, bueno, sí, una pena no haberla visto en tiempos navideños, hubiera sido... En tiempos navideños hubiese sido más interesante. Claro, se junta la familia y se sienta a ver Silent Night, exactamente. Sí, pero... Y es una película que también hubiese sido muy... Yo creo que hubiese sido más rechazada incluso si se hubiese estrenado en un portal de streaming como una película navideña. O sea, como un chiste. Que se diga, bueno, esta es la película que sale en vez de No miren arriba, Silent Night. Sí, pero a su vez, yo creo que en un servicio de streaming en Navidad hubiera sido la típica película controversial que se comenta hasta más no poder y mira, porque todos van a querer tener, aunque sea una opinión. Y en realidad me parece que la película hace un poco eso. Entra en lugares que me parece que están buenísimos que entre y da lugar a que cada uno tenga su opinión, tenga su lugar. Y es genial, yo prefiero siempre ese cine, más allá de que no disfrute más o menos y que la comedia no sea perfecta o lo que fuera. Hay acá mucho para conversar y yo prefiero eso. Que no podemos conversar acá porque si no arruinamos la película, pero sí. Claro, y no es la intención para nada. No, claro. Pero sin dudas es una película que se presenta como una opción muy interesante y que me parece que el público tiene que tener en cuenta. Sí, estoy de acuerdo. Por lo tanto, creo que es un sí de mi parte. Sí, para mí también, sólido, es un sí sólido, o sea, es el típico sí de recomendar para que vean, para descubran por ustedes mismos. Algo diferente. Y exactamente, y bueno, y que entren un poco en esa conversación que me parece que está buena, desde un punto narrativo, desde un punto cinematográfico, de todo un poco me parece que tiene para hablar, así que sí, sin duda. Bueno, Seba, entonces podemos terminar este capítulo de hoy de sí o no con esta recomendación de La Última Noche que se estrena en algunos días. No se estrena tampoco dentro de mucho tiempo, así que van a poder disfrutarla en salas. Y bueno, por mi parte me pueden encontrar en La Vida en un Cine y granizo.uy. Y vos, Seba, comentanos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto. En ese caso, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.